impacto actual y futuro del cambio climático sobre el archipiélago cubano motivó que en 2017 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente presentara una estrategia para enfrentar esta realidad. La propuesta devino Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático y es reconocida con el nombre de Tarea Vida. Únase a este enlace desde Cuba porque recorreremos varias provincias del país para conocer cómo se protegen sus ecosistemas naturales. En el propósito de elevar la sostenibilidad ambiental para el desarrollo, resalta la pertinencia de la Tarea Vida, identificar las zonas, áreas y lugares donde es más urgente actuar y dirigir de inmediato los esfuerzos y recursos hacia esos lugares, así como priorizar la recuperación de las playas y las costas. Son algunas de las acciones que se han desarrollado a lo largo de los últimos 4 años. En Cuba mantenemos la voluntad de incorporar la sostenibilidad ambiental al desarrollo. Por ello, impulsamos la Tarea Vida con el objetivo de enfrentar los impactos negativos del cambio climático y la estrategia ambiental nacional en función de elevar la calidad ambiental y proteger nuestros principales recursos naturales y ecosistemas. En estos momentos estamos trabajando de forma conjunta con diferentes organismos y entidades en la actualización de nuestras regulaciones ambientales, de manera que entre todos podamos elevar la efectividad en el control de nuestros recursos naturales y ecosistemas. La idea es alcanzar un medio ambiente sano y equilibrado. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. El hombre. Así lo expresó el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992. Ese pensamiento guía la estrategia del Estado para enfrentar los efectos del cambio climático. El hielo polar está en su nivel más bajo en 40 años y el nivel del mar sube de forma acelerada. En las últimas décadas, las precipitaciones durante el periodo seco aumentaron y las sequías asolan con mayor intensidad desde 1960. El dióxido de carbono en la atmósfera registró su concentración más alta y cada vez son más frecuentes los fenómenos hidrometeorológicos. Las proyecciones futuras vaticinan un planeta agravado debido al cambio climático, donde prevalecerán superficies sumergidas y una especie humana vulnerable. Ante tal panorama, Cuba implementa el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático Tarea Vida, una propuesta integral sustentada sobre una base científica multidisciplinaria en la que se identifican zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y acciones a acometer para preservar el medio ambiente. La estrategia abarca desde soluciones constructivas en infraestructuras habitacionales que soporten inundaciones costeras, la adaptación de actividades agropecuarias a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía, hasta la diversificación de los cultivos y el desarrollo de variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas. Coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en su implementación convergen todas las esferas socioeconómicas del país con el fin de fomentar una cultura medioambiental y asumir una actitud resiliente frente a las condiciones actuales. Durante el primer periodo de la implementación de la Tarea Vida destaca la aprobación por el Consejo de Ministros del Plan Gubernamental para la Prevención y Enfrentamiento a los Delitos e Ilegalidades que afectan los recursos naturales, dígase bosques, flora y fauna silvestres. Unido a esto, fueron aprobadas oficialmente 16 nuevas áreas protegidas, lo que eleva a 119 el número total, y se beneficiaron más de 89.000 hectáreas a través del Programa de Conservación de los Suelos. Es prioridad hoy la protección de litorales, en especial la Bahía de La Habana y el Malecón Habanero. El planeta marca cuenta regresiva y desde este archipiélago se palpan acciones que repercuten de manera positiva en la calidad de vida de sus habitantes y la protección medioambiental. Para profundizar
profundizar sobre el tema, hacemos contacto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. ¿Qué lógica de organización y acción guía a este plan del Estado cubano? El primer elemento importante a tener en cuenta en la lógica del plan es que es un plan que se funda en la ciencia de Cuba sobre el cambio climático. Y eso es muy importante porque no es lo mismo cuando organizas las medidas que vas a adoptar a partir de los escenarios globales del cambio climático, la información de los grandes foros mundiales, que cuando tienes ciencia del país. Y otra cuestión es que esa ciencia continúa. Es decir, nosotros llegamos al plan de enfrentamiento, al plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático con un conocimiento científico. Pero ese no se detuvo ahí y sigue evolucionando. Por ejemplo, cuando en el 2017 se aprobó el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, lo que conocemos como Tarea Vida, estábamos trabajando para un escenario de ascenso del nivel medio del mar al 2050 de 27 centímetros. Como el deterioro climático global ha continuado, y esto es una cuestión importante, estamos enfrentando un fenómeno que Cuba no causa, Cuba apenas contribuye al fenómeno del cambio climático, tiene que ver más con una serie de cuestiones de índole mundial, de índole global, pero la ciencia cubana indica que los escenarios climáticos están reflejando ahora que ese aumento del nivel del mar al 2050 pudiera ser de 29 centímetros en vez de 27 centímetros. Y aunque parezca una cuestión pequeña, ese cambio en 2 centímetros cambia la estrategia entonces en la zona costera de cuáles serían los asentamientos humanos que estarían eventualmente amenazados o que requerirían alguna medida de reordenamiento para protegerse en el escenario climático que estamos enfrentando y en el que nos estamos adentrando. Por tanto, contar con esa ciencia le da mucha solidez al programa y que los científicos sigan aportando constantemente refuerza esa solidez. Otro rasgo importante es el carácter del plan que va desde lo nacional a lo sectorial y lo territorial. Si ustedes miran Tarea Vida verán que es un documento corto, no es un documento muy extenso, porque la idea era o es como crear una plataforma a la cual se articulan todos los planes sectoriales. Entonces la Tarea Vida indica las grandes líneas de trabajo, a dónde queremos llegar, cuáles son los grandes objetivos para gestionar sosteniblemente el agua, los bosques, los suelos, fortalecer la seguridad alimentaria, pero no dicta cómo eso pasa en cada lugar, porque después cada territorio del país tiene características y no es lo mismo como se manifiesta el cambio climático en el occidente que en el oriente, en la costa norte que en la costa sur. No es lo mismo, incluso en una misma provincia, digamos como Matanzas, el enfrentamiento al cambio climático para ecosistemas costeros de playa en Varadero en el norte, que en la zona sur, que está el mayor humedal de la región del Caribe, en la Ciénaga de Zapata. Entonces esas políticas no se pueden dictar desde aquí, las tiene que implementar cada territorio con una visión territorial. En estos 4 años de implementación de la Tarea Vida, ¿qué visiones se han enriquecido, transformado o ratificado en relación con el plan inicial? Tal vez ahí el mayor cambio de visión está en que en sus inicios Tarea Vida se focalizó mucho en los ecosistemas costeros, en el impacto en los asentamientos humanos en la zona costera y en el cuidado de esos elementos de la costa, la playa, el manglar, los corales, todo eso prosigue y sigue siendo clave en un país como Cuba que es virtualmente costero en el 100% de su territorio. Pero hoy estamos trabajando con una visión mucho más integral y es una visión de que el cambio climático va a afectarlo todo. O sea, no puedes excluir de ese análisis municipios que no son costeros, regiones montañosas, territorios que están más alejados y no están en tal directa interacción con la costa. O sea, la idea de movilizar la visión inicial de Tarea Vida centrada en la costa a una visión de cambio climático en todo el país es un cambio de visión importante. Se mantienen los presupuestos iniciales y la costa seguirá teniendo un papel fundamental, pero va a verse con mucha mayor amplitud. ¿Cómo se ha trabajado entonces en las comunidades para que entiendan la necesidad de las transformaciones y participen también activamente en la Tarea Vida? Donde más experiencias de trabajo con las comunidades, se les hace una descripción de la situación y a partir de eso el plan de gestión que se va a aplicar allí se discute con ellos y se ven sus conveniencias, los inconvenientes, las diferentes visiones que tiene, porque también la comunidad no actúa como un todo. O sea, hay personas en la comunidad que tienden a tener a veces patrones más conservadores, que les cuesta más trabajo pensar que en determinado momento tienen que tener algún nivel de relocalización o de cambio de actividades. Y normalmente las personas más jóvenes están más dispuestas a esos cambios. Porque otra cuestión que pasa y uno aprende cuando va a las localidades es que muchas veces uno trae una teoría preconcebida, pero ahí hay saberes previos, hay culturas previas. Y entonces le dicen, no, pero mira, ya eso se hizo allí y no funcionó, o en esa zona nunca se ha podido sembrar, o tal lugar siempre está inundado. Entonces nosotros
Cuando hacemos esas visitas territoriales aprendemos mucho en realidad y ponemos en manos de ellos buena parte de la ejecutoria. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo quieren hacer? Porque de otra forma es el proyecto del CISMA. Bueno, sí, está bien, pero es el proyecto de una institución nacional que vino y que se agradece porque va a traer determinados medios, pero no se apropian del proyecto. Y eso es clave porque los proyectos que no tienen apropiación mueren cuando terminan las fuerzas que los están movilizando. O sea, duran 2 años, 3 años y después se diluyen. Y a nosotros nos ha pasado, a todo el que lleva proyectos les ha pasado. Y la manera de que eso no ocurra es empoderar a las personas y realmente involucrarlos activamente. Vamos hasta la más occidental de las provincias cubanas. En Pinar del Río se desarrollan programas de monitoreo y de educación ambiental en zonas y áreas vulnerables a fin de mitigar los efectos de fenómenos adversos. Allí se aprecian resultados sustentados en estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. La ocurrencia de eventos extremos en Pinar del Río durante los últimos años corroboran los pronósticos de la comunidad científica acerca de los efectos del cambio climático global. El aumento del nivel medio del mar, variaciones de la temperatura y periodos de extensa sequía afectan con mayor fuerza a la provincia más occidental de Cuba. Tenemos 7 municipios vulnerables, tenemos actividades que afectan a la agricultura, tenemos áreas protegidas, toda la zona sur de Pinar del Río está dentro de este plan de enfrentamiento, tenemos las penínsulas de Guanacabibe con un grupo de playas importantes. Estrategias a favor de la mitigación y la adaptabilidad han sido concebidas en el territorio que ha puesto en práctica unas 120 acciones para disminuir el posible impacto irreversible de estos fenómenos, contempladas en el periodo a corto plazo del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. En nuestra área protegida comenzó esta iniciativa, que fue la primera que se realizó en Cuba con la siembra de corales, específicamente con la especie Acropora cervicornis, que es una especie que actualmente se encuentra en peligro crítico. De la dinámica de vegetación de playa, por ejemplo, el cebo lacericia es una especie que es exótico y además invasor, se tuviera que evaluar cómo controlarlo y se diseñó además un sistema de su control que se ha aplicado en algunas playas donde se ha erradicado la especie, en otras donde se está monitoreando para ver cómo interacciona la flora nativa para su control. El Parque Nacional Guanacabibe se distingue por ser uno de los contextos claves para evaluar la gestión de escenarios en el cambio climático. Allí se ubica uno de los 4 asentamientos costeros más vulnerables de la provincia, que quedarán bajo agua con el ascenso del nivel del mar previsto para el año 2050. Se trabaja en los planes de ordenamiento para los nuevos asentamientos de las áreas vulnerables que tenemos. Dentro de esta, una de las más vulnerables, la bajada que se está proponiendo para el nuevo ciclo estratégico que comienza a partir de ahora. Los acelerados procesos que se suscitan en la agricultura ha llevado a buscar alternativas desde la ciencia. La obtención de semillas más resistentes y la introducción de sistemas de riego eficientes constituyen otras propuestas que aquí se realizan por alcanzar la seguridad alimentaria. Cultivares que se adapten a estas condiciones, a estos estrés, y después la producción de semillas que, como centros obtentores de determinados cultivares, también tenemos la responsabilidad de producir la semilla para entregar a la producción arrocera nacional. Una voluntad por la vida se gesta desde una pequeña isla del Caribe que en medio de una crisis sanitaria sigue apostando por el desarrollo sostenible de la nación. Demos una ojeada a algunos sitios digitales de prensa. Veamos algunos contenidos relacionados con la etiqueta Tarea Vida. La Agencia Cubana de Noticias publica datos aportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Al respecto, expone: en la actualidad, todos los asentamientos humanos amenazados en las zonas costeras cubanas cuentan con sus respectivos planes de ordenamiento adecuados a las condiciones de un clima cambiante y se determinaron las medidas para cada caso. El 11% de las viviendas necesitadas de traslado han sido reubicadas. Acciones de adaptación en la mayoría de los cultivos claves para la seguridad alimentaria han sido implementadas también. Es el caso del tomate, el arroz y otros granos. Existen además decenas de miles de hectáreas cultivadas con condiciones reforzadas de protección climática.
El sitio de noticias Excelencias de Cuba da cuenta de un resultado palpable de la tarea vida en la provincia de Ciego de Ávila. Allí se han construido en los últimos 3 años 56 pozos de recarga en áreas del sur de ese territorio para beneficiar el manto freático y frenar la intrusión salina. Y terminamos con esta imagen que publica el espacio digital del periódico La de Majagua, de la provincia de Granma. El artículo refiere a la creación de áreas protegidas en ese territorio y la paulatina incorporación de otras. En el caso de esta provincia del oriente cubano, la tarea vida cobra suma importancia, pues alberga abundantes especies en cada uno de sus ecosistemas, ya sean montañosos, como la Sierra Maestra, costeros y llanos, como la llanura del Cauto. De las 216 áreas protegidas del país, 10 están ubicadas en la provincia de Granma. Tarea Vida, una alternativa para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático. Por el desarrollo económico-social de Cuba y para preservar la vida. Retomamos el diálogo. Acuerdos internacionales, digamos que pautan o guían el trabajo medioambiental. El trabajo que realiza Cuba en materia de protección de ecosistemas está en relación con ellos. Los acuerdos internacionales en cambio climático tienen casi 3 décadas de estar en vigor. Sin embargo, en realidad no han logrado una transformación radical en el uso de la matriz de combustibles fósiles y en los aspectos que están produciendo el cambio climático global. Cuba es parte de todos esos instrumentos, es parte de la Convención Marco, es parte del Protocolo de Kioto que se aprobó un poco después y es parte del Acuerdo de París. Y las exigencias van aumentando de un instrumento a otro. En el Acuerdo de París se generan nuevas exigencias que también repercuten en Cuba. Lo primero que pasa con el Acuerdo de París es que todos los países tienen que presentar sus metas. Antes las metas de Cuba eran más generales, no estaba obligado a formalizarlas de esa manera, pero ahora en el Acuerdo de París se presenta un documento que se llama Contribución Nacionalmente Determinada y ese documento contiene los principales elementos que Cuba está aportando al esfuerzo internacional de enfrentamiento al cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Cuba, ahí está llevar la generación de electricidad con fuentes renovables hasta un 24% para el 2030 de los niveles actuales. En el caso de Cuba está aumentar la cubierta boscosa hasta un 33% al 2030 respecto a los niveles actuales que están cercanos a un 30%. En el caso nuestro también está introducir 55.000 vehículos eléctricos al 2030, rebajando así a la mitad las emisiones en el sector del transporte respecto al parque automotor actual. Entonces, ese nivel de compromiso tan específico que además se revisa cada 5 años, se supone que en el 2025 Cuba vuelva a presentar una contribución donde además presenta incluso propósitos más ambiciosos, es una consecuencia para el país del nuevo marco internacional. De todas formas, para Cuba es importante tener claro que la clave para el país está en la adaptación. El cambio climático tiene 2 grandes áreas. Cómo yo vivo con un clima cambiante, que es la adaptación, y cómo reduzco las emisiones. Y yo reduzco las emisiones o introduciendo energías renovables o mejorando la eficiencia energética de la energía tradicional o aumentando los bosques, porque los bosques actúan como sumideros de los gases de efecto invernadero. Pero en realidad la contribución de Cuba a las emisiones globales es muy baja, es una fracción de unidad. Entonces hacemos todos estos objetivos, todas estas metas que son de mitigación, esto que comenté del transporte, de la energía renovable, como parte del compromiso internacional, como parte de nuestra solidaridad con los países más vulnerables y también, por lo que yo explicaba hace un rato, estas son medidas que son buenas ambientalmente, que en muchos casos son buenas económicamente. Se habla del impacto transformador de la tarea vida en el escenario cubano. ¿Es visible? ¿Qué experiencias así lo demuestran? Es importante entender que Tarea Vida en general tiene una tendencia positiva en su desarrollo, pero hay cuestiones que todavía no tienen el mismo nivel de implementación. Una cuestión es la aplicación local. Tarea Vida empieza como una tarea nacional, baja a las provincias, se distribuye en los distintos sectores de la economía. Hay una tarea vida de la agricultura, una tarea vida en salud, una tarea vida de la construcción, con parámetros diferentes, y poco a poco va también llegando a nivel local. Pero eso no ha ocurrido con la misma intensidad ni en todos los territorios. Hay muchos proyectos nuestros que involucran importantes territorios del país. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de resiliencia costera al norte de Cuba
que involucra todos los 15 municipios costeros que van desde Villa Clara hasta Camagüey. Y hay también otros esfuerzos, por ejemplo, en el municipio Martí, que es un municipio en Matanza, donde estamos haciendo un modelo de desarrollo de economía circular y bajo en emisiones. En Abreu, en Cienfuegos, también hemos hecho algo de ese tipo. Estamos ahora en el proceso de implementar el que tal vez es el más ambicioso de todos los proyectos, que es un proyecto en 4 localidades totalmente dispares del país, en San Antonio del Sur, en Guantánamo, en Cabaiguán, en Santi Espíritu, en Guanabacoa, aquí en La Habana, que es un lugar muy curioso de trabajo porque es un municipio en el medio de la ciudad, y en la Isla de la Juventud visto integralmente como municipio. Pero eso todavía son experiencias que están aisladas. De hecho, con este último proyecto que he mencionado, la idea es crear un modelo de gestión que coloque no al municipio como participante, sino al municipio como generador de sus propias iniciativas en una dinámica mucho mayor. ¿Cuán importante ha sido la comunicación en los efectos a corto plazo? Es muy importante en la comunicación del cambio climático explicarle a las personas, a la ciudadanía, cómo se vive en condiciones de un clima cambiante, porque muchas veces la información que damos todavía es, primero, una descripción de determinados parámetros en los que nada puede influir la conducta humana. No hay nada que puedas hacer para evitar el ascenso del nivel medio del mar o para prevenir que la temperatura sea, como es hoy en Cuba, 1 grado Celsius como promedio más alto. Entonces, hay que llevar el lenguaje más allá de la comunicación, decirle a las personas, a consecuencia de esto, requieres construir de manera diferente, requieres gestionar el agua de otra manera, conservarla de otra forma. Si practicas la agricultura, debes hacerlo de otra manera. Y esa es otra cuestión importante en la comunicación del cambio climático. Todavía a veces es un poquito reactiva como una respuesta a un fenómeno negativo al cual tenemos que enfrentar y que tenemos que resistir por sus impactos, lo cual es cierto. Pero también al propio tiempo nosotros aspiramos a progresar, a mejorar económicamente, a mejorar socialmente, a mejorar en general la calidad de vida de los cubanos y cubanas. Entonces hay que construir el discurso más en positivo. Y en el centro del país, específicamente en Santi Espíritus, especialistas medioambientales de las provincias de Artemisa y Mayabeque han compartido sus experiencias del proyecto Manglar Vivo. Veamos. Una belleza natural incomparable, cargada de vida, significan los manglares existentes en las costas cubanas. La serie Tarea Vida desde Santi Espíritus indaga sobre los pasos ecológicos del proyecto Manglar Vivo, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de las comunidades situadas en las áreas costeras de las provincias de Artemisa y Mayabeque, al sur de Cuba, frente a los fenómenos relacionados con los cambios climáticos. El proyecto Manglar Vivo, que surge en septiembre de 2014, tiene como objetivo principal reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras donde nuestro proyecto tiene sus acciones de intervención ante los impactos del cambio climático. Básicamente tenemos 3 componentes para poder cumplir este objetivo, que sería la restauración, o sea, las acciones de restauración y conservación del ecosistema de manglar. El proyecto agroturístico La Picadora en el municipio espirituano de Yaguajay fue la sede donde especialistas medioambientales y biólogos de las provincias de Artemisa y Mayabeque compartieron experiencias con sus homólogos del Parque Nacional Caguanes sobre la recuperación del ecosistema de manglar. Ellos tienen una experiencia ya que llevan varios años de experiencias en cuanto a cómo establecer una línea de costa de manglares pero saludable y cómo restablecer en zonas donde, reforestar en zonas donde el manglar se perdió por eventos naturales o por condiciones también antrópicas, así que el hombre lo taló y demás. Y entonces esto es una retroalimentación entre el monitoreo que hacemos nosotros, las líneas de investigaciones que llevamos y ya la experiencia que tienen ellos, y resulta muy interesante. Entre las temáticas del encuentro se analizó sobre los descubrimientos arqueológicos presentes en los manglares. No solamente tampoco lo que aportó el manglar al hombre y aporta, ¿no?, en alimentos, en madera, en elementos, sino el hecho de los fenómenos sociohistóricos que se desarrollaron en esos ecosistemas y se desarrollan todavía, pero especialmente en los aborígenes. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando tú caminas en manglar,
y lo haces con cuidado, lo haces estudiosamente, te encuentras que aparecen sitios arqueológicos. Pasos ecológicos de protección y conservación sobre esa gran barrera natural ante inundaciones costeras que representan los manglares. Con estas imágenes de la naturaleza cubana cerramos esta conexión. Para seguir compartiendo la belleza que nos distingue, se implementa la Tarea Vida. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nací en Camagüey. Desde muy pequeña siempre me gustaba mirar la naturaleza y dibujar los árboles. Fui profesora de la Academia San Alejandro durante 19 años. Estuve trabajando voluntaria 5 años en la UNIA. Después me dediqué a pintar solamente. Mi padre era chino de Cantón, y mi madre cubana, descendiente de españoles. Mi papá nos hacía unos cometas, mariposas, preciosos, ¿no?, que le llamaban coroneles. Pues yo utilicé esos papalotes en las esculturas que empecé a hacer en el 2006, esculturas de acero negro. La planta, desde que nace hasta tener el racimo de plátano, lo llevé a una serie, la serie Platanales. La palma aciclonada es como una atracción por los ciclones, porque realmente no concibo mirar el entorno de la naturaleza, mirar las palmas si no están en movimiento. Su trazo más bien gestual obedece al carácter de bosque en la caligrafía china. Hay que moverse desde lo cotidiano, lo inmediato, hacer cosas. Y mira, ahora en estos momentos yo estoy haciendo bocetos, cómo ha influido, ¿no?, ese ajiaco alrededor de los sabores, de los olores, de la cocina, la comida cubana, la comida de la India. El tema se llama sonrisa. Muy arraigada a los temas cotidianos, a toda la vivencia de la vida diaria, de la etapa de la maternidad, del cuidado del entorno. Todo me ha influido y por eso digo que llegar hasta aquí siendo una mujer es bien notorio, poder hacer el camino, mirar de lejos y saber que sí, que ha sido lleno de muchos escollos, pero aquí estoy y saben que pueden contar conmigo. Me hace feliz la observación de la naturaleza. Ver, por ejemplo, después de la lluvia un arco iris. Pero también me hace feliz sentir lo que uno quiere, que es que la gente toda, completa, el pueblo, disfrute, que esa alegría de vivir esté en todas nuestras casas. Yo siento, y siempre lo digo, que donde mejor puedo pintar es en mi país. Porque esta luz es diáfana, es una luz que irradia. Una luz donde los azules son azules, los rojos son rojos. Yo soy reflejo de este Caribe, de mi Caribe. Este color es de cubanía y me gusta mucho hacerlo así. Y siempre que pinto, creo que lo hago desde aquí, desde mi nación. Y estoy muy orgullosa realmente de expresarme de esa manera con mi arte y poder decir a todo el mundo que sí, que estoy aquí, que vivo aquí en Cuba, que soy una pintora cubana.
fiesta conocí al compaí, un personaje que creía ser el perfecto y buen bebedor. Decía que bebiendo se había ganado 4 trofeos en un mundial, que Baco personalmente lo había venido a felicitar. Pero el hombre cayó en manos de la canalla, un grupo de bebedores que a demostrarlo retó y no pudo escapar porque le dieron un trago. Tenía bella divina y en el piso se cayó. Ave María, qué clase nota, compadre. Lo que quiero es que me quiten esto. Voy directo al piso. ¿Qué me han dado aquí? ¡Ay, mamá! Lo único que quiero es que me quiten esto. Es lo que yo quiero. Que me quiten esto. No me den más nada. Que me quiten esto, que me quiten esto, que me quiten esto. Pero qué clase de borrachera. Que me quiten esto. Que me tiro para el piso. Que me quiten esto. Me estoy cayendo, mamá. Que me quiten esto, que me quiten esto, que me quiten esto. No me levante, caballero. Que me quiten esto. Ay, que me dieron aquí. Que me quiten esto. ¿Qué fue lo que me dieron? Que me quiten esto. Yo soy un bebedor. Nadie me puede vencer a mí. Yo tengo cultura alcohólica. ¿Qué clase de fuma, compadre? Ellos son abusadores.